tardes y bienvenidos una vez más a nuestro canal, a vuestro canal para trabajar herramientas. Hoy no vamos a hablar de ninguna historia en concreto y vamos a hablar de todas referente a lo que desde niños hemos aprendido a llamar el lejano oeste. Digo que no voy a contar ninguna historia en concreto porque no voy a hablar de ningún personaje ni de ninguna anécdota histórica en concreto que sucediera, sino que vamos a vamos a divagar un poco y a charlar sobre lo que debió de ser aquella última frontera, lo que debió de ser el lejano oeste. Cuando hablamos de los cuchillos Bowie, que tanto nos gustan, tenemos o muchas veces tendríamos que mirar a ver en qué contexto surgieron esos cuchillos. Porque conociendo el contexto en el que surgieron aquellos cuchillos, el contexto en el que inició su éxito, su andadura y el desarrollo de su fama, entenderíamos un poquito mejor, o entenderemos un poquito mejor la esencia, ¿de acuerdo?, las raíces de dónde vienen estos cuchillos. Mirad, lo hemos comentado más de una vez, los cuchillos son herramientas. Herramientas absolutamente para todo lo que queramos hablar o para todo lo que queramos referirnos como tal herramienta. O sea, un cuchillo lo podría utilizar desde un ganadero hasta un carpintero, hasta un herrador, hasta un cowboy, hasta una persona que tenía su explotación, su casita, con sus campos, con sus huertos, el conductor de una diligencia, un buhonero, el conductor de una caravana de material para irlo vendiendo, los indios. El cuchillo era una herramienta que la utilizaba absolutamente todo el mundo. Pero ¿en qué escenario nos vemos? El escenario en el que nos vemos es el que tantas veces se ha contado. Empieza lo que se llama la conquista, entre comillas, ¿vale?, del lejano oeste. Muchas veces se produjo lo que todos conocemos, que en los nuevos territorios se lanzaron decretos, se lanzaron órdenes, ¿de acuerdo?, de que el que llegara roturara el terreno, roturara una serie de campos, roturara un espacio en concreto, construyera una casa y luego se fuera al registro a darlo de alta, eso pasaría a ser de su propiedad. Muchas otras veces simplemente fue, pues como también pasaba en la vieja Europa, una persona que ocupaba ese terreno durante mucho tiempo, X tiempo, y al correr de los años, pues iba y si no tenía ningún dueño, pues ponía en pie las escrituras, lo registraba, lo escrituraba y ya pasaba a ser de su propiedad. Pues eso pasó también en el lejano oeste. Pero sobre todo lo que nos tenemos que plantear es que era un territorio indómito. Vamos a utilizar muchas palabras que yo ya sé que se han convertido un poco en clichés, ¿no?, de lo que fue la conquista del lejano oeste. Pero es que realmente, como ha sido tan traída y llevada, como hemos hablado tanto de ella, realmente suenan a términos o a planteamientos ya manidos, muy usados, pero es que realmente fueron así, ¿vale? Entonces estamos hablando de unos territorios que hasta aquellos momentos pues solo habían sido habitados por las naciones indias. Muchos de ellos que estaban bajo sistemas de protecciones o bajo tratados de protecciones, ¿vale?, que había firmado el gobierno americano con las naciones indias y que en teoría eran reservas de caza, etcétera, propiedades de los indios, ¿de acuerdo?, y que nunca deberían, en teoría,
de haberse ocupado, por decirlo de alguna forma. Eran unas extensiones de terreno muy grandes. Era un territorio muy grande de los actuales Estados Unidos de América. Entonces allí, como os podéis figurar, acudió todo tipo de gente. Tanto por el sistema de ir adentrándose en el interior de aquellos espacios sin civilizar, qué fea es esa frase, porque soy un gran convencido de que las naciones indias eran pueblos civilizados, ¿no? Pero volvemos a lo de los clichés, ¿no? Muchos de aquellos terrenos estaban en un estado de tierra de nadie, donde todavía no había llegado el gobierno, y o bien por el sistema de irse introduciendo dentro, hasta que las personas, las familias, los grupos, una familia sola, encontraban ese sitio que creían que era el sitio ideal para asentarse y para quedarse en él, ¿vale? Y entonces, pues ahí pasaban los años, o por aquel otro sistema que lo hemos visto y que realmente es así, pues que se convertía como en una especie de carrera por un territorio en el que la mayoría de las veces el ejército ponía un poco de orden, ¿de acuerdo? Daban un pistoletazo de salida y la gente salía en estampida, corriendo, y hasta donde llegaran y plantaran sus reales posaderas, o sea, sus cosas, sus carros, sus caballos, los pocos enseres que llevaran, y decían, esto es mío, pues hasta ese momento no paraban, ¿no? Y así todos los demás. Lo que al principio fue un goteo, y que las naciones indias, las diferentes tribus indias que ya habían tratado pues con españoles, con ingleses, con portugueses anteriormente, les importaba en mayor o menor medida, pero no la habían tomado como una amenaza, por decirlo de alguna manera. Cuando se produce esta eclosión, ¿vale?, lo que se llama la conquista del oeste, el periodo este de tiempo que se ha considerado como la conquista del oeste, a las naciones indias ya les empieza a preocupar el tema. Les empieza a preocupar el tema por varios motivos. Primero, porque la gente, arrastrados por ejemplo, la fiebre del oro, o arrastrados por la ganadería, no tenían límites, no tenían fin, y les importaba bastante poco que esos territorios estuvieran bajo un tratado con los indios, ¿vale? Estos días atrás hablábamos del conflicto que se desató con los Sioux por las montañas negras, que eran unas montañas sagradas para ellos, para los Sioux, ¿de acuerdo? Un tratado las protegía y nadie tenía que haber estado allí, porque eran tierras para los Sioux, una reserva, y tierras protegidas bajo un pacto, ¿no?, con el gobierno. Pero apareció oro, y la palabra oro suponía, pues como lo que hemos dicho de conseguir tierras, suponía otra gran migración. A veces interesadamente, porque realmente no había oro, pero habían otros intereses y hacían correr la voz de que había aparecido oro. Las compañías de ferrocarril atravesaban con sus vías las grandes praderas. Los ganaderos las empezaban a cerrar con estacas y con alambres de espino. Entonces se empieza a cazar indiscriminadamente al búfalo, al tan traído y llevado búfalo, al bisonte americano, al búfalo, que es que hay mucha gente que no lo entiende, pero aquella actitud de o bien para alimentar al ejército, o bien para alimentar a los trabajadores del ferrocarril, o bien porque las grandes manadas eran un problema para el ferrocarril, porque interrumpían su marcha, se ponían en mitad de la vía, interrumpían su marcha, provocaban accidentes, o bien porque con sus huesos se hacía abono, ¿vale?, y con sus pieles se traficaba, y con sus carnes se conseguía alimentación. Se empezó la caza en plan masivo
de las grandes manadas de búfalos y de bisontes. Y eran la base de alimentación de los indios. Muchas de las tribus indias, la gran mayoría de las tribus indias, por no decir todas, eran nómadas. Y una parte importante de su alimentación dependía de esas grandes manadas de búfalos. Cuando se empieza indiscriminadamente a cazarlos, ¿de acuerdo? Desde los ferrocarriles, a caballo, como fuera, y empiezan a desaparecer las grandes manadas, a los indios aún se lo están poniendo más difícil todavía, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver un poco el perfil de aquella gente que llegó al lejano oeste, y luego vamos a hablar un poco de ese bowie, de esa herramienta, de ese cuchillo común. Pues mirar, a América y a la conquista del oeste llegó todo tipo de persona y todo tipo de gente de la vieja Europa. Pero sobre todo, ¿quién llegaron? Los desterrados, ¿vale? Quien en su país de origen, Inglaterra, Irlanda, Italia, España, ¿por qué no? Quien en sus países de orígenes, Francia, tenían la vida resuelta, pues no se tenían que ir a América a buscar nada, ¿no? ¿Quién se iba a América? Como se decía aquí en España, ¿quién se iba a hacer las Américas? ¿Quién se iba a América? Pues a América se iba la gente que iba en busca de una oportunidad, la gente que iba en búsqueda de una vida mejor, porque aquí en Europa ya no tenían nada, o su nivel de vida era muy paupérrimo y muy lamentable, ¿vale? Por ejemplo, una gran migración que se produce hacia los Estados Unidos, por ejemplo, de irlandeses, es debido a una importante plaga que hubo de la cucaracha de la patata. En Irlanda la base de la alimentación era la patata, ¿vale? Y hubo una plaga terrible de la cucaracha, del escarabajo de la patata, ¿vale? Que diezmó las cosechas de patatas, y eso provocó una hambruna terrorífica, terrible. Entonces la gente, ¿qué hizo? Pues emigrar a América, emigrar a los Estados Unidos. Y luego no cabe la menor duda que situaciones socioeconómicas, pues eso, de la economía y la política de los países, pues estos desterrados veían su oportunidad en sacarse un billete de barco, tirarse un montón de semanas navegando y llegar a los Estados Unidos a esa nueva oportunidad. Normalmente cuando llegaban a los puertos ya eran de puertos de ciudades establecidas, ciudades que ya estaban un poco saturadas, por decirlo de alguna manera, ciudades en las que poco tenían que hacer salvo buscarse problemas, y caer en conflictos con la gente que ya estaba allí establecida. Y entonces, pues, el sueño de todo aquel que por aquella época, por la época de la conquista del lejano oeste, el sueño de todo aquel que llegó por aquella época a Estados Unidos era ir al lejano oeste, o a conseguir oro, o a convertirse en ganadero, a convertirse en ovejero, o a montar una pequeña granja para ellos, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de un perfil muy concreto de personas. Estamos hablando de un perfil, me da igual de la nacionalidad que fueran, alemanes, ingleses, irlandeses, italianos, españoles, daneses. Era gente dura, gente que venía de haberlo pasado mal, desterrados, gente que venía, la gran mayoría, ¿no? O sea, siempre habría excepciones, ¿no? Pero gente que venía de haber atravesado, haber abandonado su país, haber abandonado sus minifundios, sus miserias, sus hambres, haberse atravesado un océano y llegar a un país nuevo donde se les ofrecía una nueva oportunidad y donde decidían lanzarse a conseguir un futuro, lo que ellos entendían un futuro próspero para ellos. Entonces, pues habría de todo, como en botica, ¿vale? Pero era gente de carácter, gente brava, gente que tenía muy claro lo que quería y que lo quería conseguir. No, por decirlo de alguna manera, no era la clase media alta de los países que habían, de los que procedían, no, era todo lo contrario. En su gran mayoría era la clase media baja y venían en búsqueda de una oportunidad.
Esto es importante saberlo porque así podremos entender pues cómo toman las decisiones que toman y deciden establecerse en esos sitios, costara lo que costara y pese a lo que costara. ¿Por qué eran capaces a lo largo de la historia, como hemos visto, como hemos conocido todos? Porque la novela y el western ha hecho mucho a este respecto. ¿Por qué eran capaces de enfrentarse a los indios, aguantar los ataques de los indios, aguantar a pistoleros o convertirse en pistoleros, aguantar a gente de mal vivir, a timadores, a vecinos incómodos, a terratenientes que no tenían claro compartir las tierras porque ellos habían llegado a lo mejor una década o 2 décadas antes con los nuevos que venían? ¿Por qué estaban dispuestos a todo eso? Pues porque no tenían marcha atrás, no tenían billete de retorno, no tenían vuelta. Habían llegado allí para ganarse la vida y para intentar vivir y conseguir sustento para sus familias. Y ahí es donde nos ponemos en ese escenario tan grande, tan gigantesco que era el lejano oeste, y todas las circunstancias que hemos leído, que hemos estudiado y que tantas veces hemos visto en el cine. Ahora sería aquí imposible empezar a hablar de los estados, describirlos, el tipo de vida en unos sitios, el tipo de vida en otros, pero es que fundamentalmente funcionó como lo hemos hablado. Los que de alguna manera eran más débiles, en el sentido de que iban con todas las familias, de que eran gente pacífica, simplemente pues pobre gente que llegaba buscando un futuro nuevo, se juntaban en aquellas famosas caravanas que hemos visto, contrataba gente más o menos profesional que muchas veces les engañaban y les dejaban a merced en cuanto se apartaban, les engañaban y les dejaban a su merced, vamos, a la merced de los indios, del espacio, les abandonaban, por decirlo de alguna manera, pero otras muchas veces no, eran auténticos profesionales que se dedicaban a conducir caravanas y se adentraban todos unidos, ¿vale? Porque de alguna manera así se sentían más protegidos, y cuando llegaban a un asentamiento, pues ahí empezaba una especie de aldea, una especie de pueblo. Muchísimos de los pueblos, luego a medida que se van formando legalmente los estados, porque los estados ni estaban formados, los de la zona del lejano oeste, y se van creando cargos políticos y tal, se van consolidando los pueblos y se les va dando categoría de pueblos, pero eso que hemos visto muchas veces de que eran pueblos que habían aparecido, pues por eso, porque habían llegado un grupo de colonos o porque se había hecho una explotación minera y que era tierra sin ley y que ahí ocurría absolutamente de todo, eso es real, porque fue al revés. Se empezó la casa por el tejado en vez de por los cimientos. No es que se creara una población, el gobierno colocara allí unos jueces, colocara a un alcalde, colocara a un sheriff y empezara a llegar la gente. No, no, la gente llegó, empezó a construir, empezó a levantar, al principio tiendas de campaña, luego se empezaron a levantar chabolas que el techo era la lona de la tienda de campaña, y luego se empezaron a levantar casas de madera, y poco a poco pues esto va a ser el estado de tal y el pueblo de tal, y ahora nos van a mandar un juez de no sé dónde, vamos a elegir un sheriff, y ya los que vivían a campo abierto, los que vivían en granjas, por decirlo de alguna manera, ya no os quiero ni contar. Una vida muy dura que, vuelvo a decir, sería imposible en este vídeo describir todas las zonas a las que empezaron a llegar, y en las que eran más desérticas, las que los inviernos eran más crudos, cómo vivían, cómo se las apañaban, pero eso ya más o menos lo intuimos y lo sabemos todos por lo que hemos leído y por lo que hemos visto en las películas. Pero después de esta larga introducción, ¿qué es lo que nos interesaba para el vídeo de hoy? El cuchillo y las armas. No cabe la menor duda de que la evolución de las armas en el lejano oeste fue unida igualmente a cómo fue evolucionando su industria de construcción, ¿de acuerdo? Desde al principio, que llevaban mosquetes de pólvora, a bancarga, chispa y pedernal, ¿vale? A cuando Colt inventó sus famosos revólveres, ¿vale? O cuando Winchester saca su rifle de repetición, su rifle de palanca
de repetición. Hay un dicho, a ver si me acuerdo ahora exactamente cómo es, que dice: Dios hizo a los hombres diferentes y Samuel Cole los igualó, ¿vale? O sea, en el momento que empiezan a aparecer, que ya todo evoluciona y empiezan a aparecer estas armas de fuego, pues las cosas van cambiando bastante a las primeras épocas en las que, como hemos dicho, eran mosquetes de avancarga y pedernal, ¿vale? Y junto con estas armas, que la verdad es que a nosotros, para nuestra afición, no nos interesan ni mucho ni poco, pero ¿cuáles eran los compañeros de estas armas? Pues los cuchillos, las hachas, la sierra, ¿vale? Los filos. Y es que para levantar un pueblo o para levantar una granja hacían falta herramientas, ¿vale? Y hacían falta sierras, serruchos, hacían falta hachas. Pero ¿cuál era el filo? ¿Cuál era el filo, por decirlo de alguna manera, universal que toda persona de esa sociedad necesitaba? Un cuchillo. O sea, está claro. ¿Y los cuchillos que llevaba la gente, qué tipos de cuchillos eran? Pues mirar, los cuchillos que se habían traído de Europa. Muchos de ellos, como ya vimos en vídeos anteriores, yo os aconsejo, porque este vídeo está siendo muy generalista, muy amplio, pero que si queréis indagar un poco más, tengo dos vídeos anteriores publicados en el canal. Uno, la mano del muerto, ¿vale? Que es una apasionante historia que ocurrió en el lejano oeste, y ahí enseño un Bowie. Y otro que es efectivamente de un Bowie albaceteño, de J. Sainz, ¿vale? El cazador de J. Sainz, en el que también se explica un poco la aparición de los Bowies, ¿vale? Pero en general, los cuchillos, ¿qué cuchillos eran? Pues los cuchillos que se traían de Europa. Luego, obviamente, los que compraran allí, cuando desembarcaban y compraran todos los achiperres, todos los aperos, las carretas, los caballos, todo para emprender la aventura del lejano oeste. Allí también comprarían filos, ¿vale? Pero ¿qué filos comprarían allí? Pues probablemente también por herencia, por transmisión directa, los que en esa zona del norte de los Estados Unidos habíamos dejado en algunas zonas los españoles, ¿vale? Los ingleses y los franceses. O sea, eran filos de origen, de raíces europeos, ¿vale? Y muchos eran grandes filos de carnicero, de carnicero o de caza, ¿vale? Todos sabemos que se hicieron famosos en el lejano oeste determinadas morfologías y determinados tipos diferentes de filos, de cuchillos. Pero todos, llegado un momento cuando hablamos de esta historia, cuando recordamos esta historia, a todos nos viene a la cabeza el Bowie, ¿vale? El Bowie aparece de golpe y porrazo porque al señor James Bowie se le ocurre y dijo: a partir de ahora yo he inventado este cuchillo, y empiezan a aparecer los Bowies. Todo lo que haya anteriormente a mí, no ha habido ningún Bowie. Anteriormente a mí, a Jim Bowie, a James Bowie, no ha habido ningún Bowie, no ha habido ningún cuchillo Bowie. No, mirad, esto no es así. Lo explico en uno de esos vídeos. Esto no es así. El primer cuchillo de Jim Bowie, ¿vale? Evoluciona porque él lo hace evolucionar, pero probablemente el primero, como ya se ha explicado muchas veces, sería un gran cuchillo de carnicero de orígenes y raíces totalmente europeas. Jim Bowie además tiene totalmente el perfil, de esto que estamos hablando. Su familia se había dedicado al comercio, se había dedicado a la madera y se había dedicado a la trata de esclavos. En un principio daba un poco de reparo decir que si Bowie había sido esclavista, pero a medida que pasa el tiempo y que la historia se investiga y las cosas se datan, pues sí, se había dedicado durante un tiempo al comercio de esclavos, lo cual le había facilitado, le había dado pues determinada solvencia económica, y el dinero de ese negocio, por supuesto, execrable y deleznable, pero que en aquella época existía. Ese dinero lo invirtió en negocios posteriores, ¿vale?
Y cómo, ya lo he contado en esos vídeos, pero vamos a hacer una pasada rápida. ¿Cómo empieza la leyenda de este hombre? Pues la leyenda de este hombre empieza por el duelo, por la pelea del banco que se llamó del Banco de Arena. Se produjo en uno de los meandros del Gran Río, en uno de los bancos de arena, se produjo un duelo, ¿vale? Los dos duelistas llevaron a sus partidarios por un lado y por otro. El duelo quedó en nada. Las curiosidades de la historia, el duelo queda en nada. Los que se iban a batir en duelo sí, se disparan, pero no resultan heridos. Pero una vez que se acaba esto, empieza una cuita, empieza una ruña, una pelea tumultuosa entre los partidarios de un lado y de otro. Y ahí es cuando parece ser que un coronel del ejército, creo que era un coronel, un mando del ejército, que tenía enfilado, por sus circunstancias, por cómo era, a Jim Bowie, pues le intenta matar, le hiere de gravedad 3 veces, y cuando ya lo tiene en el suelo medio fastidiado, con un estoque, con un bastón de estoque, que en la legislación española están totalmente prohibidos, son esos bastones que se giran y se saca de dentro un espadín, ¿vale? Un filo alargado y muy cortante, pues con un bastón de estoque lo intenta rematar en el suelo. Y ahí es cuando Jim Bowie, que está herido, bastante fastidiado, 3 heridas, lejos de venirse abajo, saca su gran cuchillo. Hay parte de la historia dice que se lo da a su hermano, se lo facilita a su hermano, un cuchillo grande, lo que sería un cuchillo de carnicero, un cuchillo grande, y con el cuchillo se carga a este mando del ejército. Y ahí empieza la leyenda. La leyenda, pues como pasa por tradición oral, se empieza a pasar de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Encima, con el correr del tiempo, a él también le intentan atracar en otro momento 3 personas, le intentan robar, vuelve a sacar el cuchillo grande, se defiende y mata a los 3 asaltantes. Pues ¿de qué estamos hablando? Lo que estábamos hablando desde el principio. Era gente curtida, gente bragada, gente de carácter, ¿vale? Muchos ya de ellos, ya de segunda generación, que ya habían nacido allí, pero eran gente que estaban hechos pues a ese tipo de vida bronca y dura, ¿vale? Y ya la leyenda de Bowie pues se catapulta totalmente. Él agarra el cuchillo, como todo el mundo decía, Jim Bowie su cuchillo, Jim Bowie su cuchillo. Está claro que era un tío que tenía visión comercial, había hecho dinero comerciando, ya hemos dicho el tipo de cosas a las que se dedicó, plantaciones, esclavos, madera, era un tipo que entendía de negocios, ¿vale? Se va a un artesano, se va a un herrero, que por aquella época era reputado, le lleva el cuchillo ese de carnicero, le lleva unas ideas que tiene él de cómo hay que retocarlo, de cómo tendría que ser. Incluso hay quien dice que le llevó una maqueta de madera. Yo más bien me atrevería a decir que le llevó su cuchillo grande de carnicero ese que le pasó el hermano y tal, y a partir de aquí me gustaría que le hicieras y tal. Bueno, y que cuando los días vuelve a ver a este herrero, el herrero le da el encargo y le propone otro que él había hecho. Y como este era un tío espabilado, como no era un tío cerrado, era un tío abierto, que volvemos a decir, con mucha facilidad de negocios, inmediatamente cuando vio lo que le proponía el herrero, dijo, esto es mejor de lo que yo había propuesto, y inmediatamente lo adopta y le encarga que le haga cuchillos de esos. Y todo el mundo, es la suerte de Bowie y es la suerte del herrero, claro, porque todo el mundo empieza, yo quiero un cuchillo como el de Bowie, yo quiero un cuchillo como el de Bowie, el cuchillo Bowie, y así llegó hasta nuestros días. La morfología del Bowie no vamos a entrar en ella porque todos la conocemos. Solo voy a hacer un detalle. Me llama mucho la atención que últimamente oigo que un cuchillo para ser Bowie tiene que tener 30 centímetros. Yo no sé de dónde ha salido, os lo digo en serio, no sé de dónde ha salido ese dato. Pero me voy a los catálogos, miro y veo que sí que es verdad que hay una cantidad importante de cuchillos Bowie que son de 30 centímetros. Y ya luego están toda la serie de ellos que exceden de esa medida, ¿vale?
la verdad es que lo voy a investigar. Voy a intentar escarbar a ver de dónde viene eso de los 30 centímetros, ¿de acuerdo? Si tiene realmente alguna base histórica, si viene realmente de algún sitio, si realmente a lo mejor viene porque era lo que medía aquel famoso cuchillo que después del Álamo encontró un mexicano escondido en un mueble. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Todo el mundo quería un cuchillo Bowie, ¿vale? Y el que es un Vivales, ¿vale? Hay un actor conocido de la época, un actor, que le encantaban también los cuchillos, y él se presenta a ese actor y le regala uno de sus cuchillos. Y eso ya es, bueno, una auténtica campaña de marketing. Si ya la gente conocía su leyenda, conocía su historia, toda la gente quería su cuchillo, porque no entendían que parte del valor del cuchillo estaba en la destreza y el carácter del que lo manejaba, pero bueno, el cuchillo se había vuelto un icono, ya que lo tuviera ese actor tan conocido y que ese actor fuera haciendo gala y fuera paseando el cuchillo por todas partes, pues eso ya fue lo que catapultó totalmente la fama del cuchillo. Llega la época en la que Texas se quiere independizar de México. A mí me parece muy bien lo de Texas, me parece perfecto, pero no tenemos que olvidar que Texas fue una colonia española, ¿vale? Y que no es incorrecto decir Texas, que se puede decir Texas, que probablemente hoy en día sea el modismo, ¿vale?, más en uso, ¿vale?, pero que se puede decir Texas perfectamente, que no es incorrecto, Bueno, se quiere independizar de México, unos Estados Unidos nacientes, aún añadiendo estrellas a su famosa bandera de barras y estrellas, la bandera norteamericana, y en el Álamo, que era San Antonio de Béjar, una antigua misión española, creo que franciscana, me baila el dato, no lo voy a asegurar, pero era una antigua misión religiosa española. Se encierran con un solo objetivo, y es retardar a las tropas del general Santa Anna que van a batirse con el ejército americano y con el ejército floreciente, este ejército de nueva creación de tejanos que van a plantarles cara por la independencia, ¿vale?, para luego adhesionarse a los Estados Unidos. Entonces ese nuevo ejército floreciente que están preparando a marcha martillo, que están instruyendo a la gente, que están haciendo levas para que la gente se apunte y tal, necesita tiempo porque está en pañales, y eso es a lo que se dedicó el Álamo, a entretener, a frenar allí al general Santa Anna para que sus posteriormente compatriotas, en aquellos momentos compañeros de, llamémoslo como queramos, porque sí, se podría considerar una revolución. Texas era mexicano y se querían secesionar, ¿vale?, un movimiento independentista, un movimiento revolucionario, un movimiento de sedición, como lo queramos, y a eso es a lo que se dedica. El general Santa Anna en México por aquel entonces tenía un ejército muy, muy importante. Tanto como que al general Santa Anna se le conocía como el Napoleón de Sudamérica, ¿vale?, y de Centroamérica y de Sudamérica. Se le conocía con ese apodo, ¿vale? Tenía un ejército muy al estilo europeo, con sus uniformes, tal, y un ejército bastante poderoso. Y él tenía muy asumido ese apodo y parece ser que era una persona muy orgullosa y muy segura de sí mismo. Se dedica, claro, a hacer caer el bastión del Álamo. Y en el Álamo se meten mucha gente con un perfil muy concreto y muy conocido. El famoso Davy Crockett, el famoso cazador de osos y de venados que disparaba sus carabinas a unas distancias increíbles, es otra de las personas que se encierran en el Álamo. Jim Bowie, y como ellos mucho más, y empiezan a ser pues un movimiento de resistencia del que todo el mundo habla. En el Álamo se han encerrado para plantarle cara, para frenar,
para parar al general Santa Anna. Y el general Santa Anna muerde el anzuelo, porque al general Santa Anna lo inteligente hubiera sido rodear el Álamo, que sus ejércitos siguieran para adelante y que aquellos se hubieran quedado allí pues con un cierto número, con un cierto ejército de asedio, ¿vale? Y que las tropas, el grueso de las tropas del general Santa Anna hubieran seguido hacia adelante. Pero no, el general Santa Anna, por su orgullo, por su forma de ser, picó el anzuelo y se esperó hasta conseguir caer el Álamo. Ahí viene la parte final de la leyenda de Jim Bowie, porque hay varias teorías sobre la muerte de él, ¿vale? Se ha escrito mucho sobre la muerte de él. Él parece ser que estaba tuberculoso, lo que por la época se decía tísico, se decía de mala forma porque no era eso, se le llamaba erróneamente tísico, se ve que tuberculoso. Los últimos días del asedio lo tenían encamado en unas dependencias, en una especie de enfermería. Dice que le dejaron a mano sus 2 revólveres y el cuchillo, y que se defendió, unos dicen que con los revólveres y otros con el cuchillo. Pues mira, probablemente se defendería con ambas cosas. Agotaría cuando les viera entrar en la enfermería, cuando se asaltó el Álamo y les viera entrar por la puerta de la enfermería o del habitáculo donde le tenían, pues lo más sensato es pensar que primero agotaría las municiones de sus revólveres y luego cogería el cuchillo y pelearía pues hasta que murió, parece ser, a bayonetazos, ¿vale? Él ya esos días no estaba, lo que sí que parece ya demostrado totalmente es que él ya los últimos días del Álamo no estaba para levantarse del camastro en el que le tenían postrado, porque la tuberculosis estaba en un estado muy avanzado y ya parece ser que echaba sangre habitualmente por la boca y tal. ¿Por qué se encerró una persona? Parece que David Crockett era más idealista, pero ¿por qué se encerró en el Álamo una persona como Jim Bowie? Pues probablemente por tema de negocios, porque a él le interesara para la rentabilidad de sus negocios que Texas fuera un estado independiente de los Estados Unidos y no que perteneciera a México. Probablemente ese fuera un factor muy importante. Y también otro factor muy importante puede ser que él fuera conocedor perfectamente de que tenía los días contados, y siendo rehén de su propia leyenda o queriendo fomentar su propia leyenda, encontró la manera más honrosa o para él gloriosa de morir, ¿no? Que es participando en una gesta como la que fue el Álamo. Porque los defensores del Álamo, la gente que se encerró en el Álamo, sabían, pues en un 90%, que su final no iba a ser bueno, que no iban a llegar nunca esas tropas para ayudarles y para sacarles de allí. O sea, de alguna manera sabían que era un sacrificio necesario para, como ya hemos dicho, retardar y parar allí al general Santa Anna. El cuchillo Bowie desaparece. Y cuenta la historia que se lo debió de llevar un soldado mexicano y que pasados los años alguien compra unos muebles de una hacienda mexicana muy cercana al Álamo, que parece ser que el dueño había sido uno de los que había participado con el ejército mexicano en la batalla del Álamo, tal. Compra los muebles y al subirlos o bajarlos del carro, un mueble se cae, se rompe, se descubre que tiene, al romperse se descubre que tiene un departamento secreto, un doble fondo del mueble, parece ser que era un escritorio o algo así, y aparece en ese doble fondo escondido un cuchillo con todas las características, con toda la forma. Por aquella época era muy reciente los sucesos del Álamo, la vida de Jim Bowie y tal, y se decide en aquellos momentos, con mayor o peor fortuna, con mayor o menor base histórica, ¿vale? Pero se decide que ese es el cuchillo de Bowie, de James Bowie. Y hasta entonces, pues hasta nuestros días, cómo ha evolucionado. Hoy os voy a enseñar un modelo de Bowie que a mí me encanta, me gusta muchísimo, me parece bonito y acertado, tiene bastantes guiños, lo veremos luego cuando veamos las especificaciones del cuchillo, pero vamos a centrar un poco lo que estábamos comentando. El tamaño del Bowie, pues mirar, no lo sé. Está claro que últimamente hay una tendencia que nos gusta mucho, que los Bowie sean
grandotes. Papá Juan, que los Bowie sean, y Juan Conan, que los Bowie sean descomunales, ¿vale? Que sean muy grandes. Pero yo entiendo que los Bowies de aquella época, aunque solo fuera por la comodidad de subir y bajar del caballo, de montar a caballo, que era el medio de transporte por aquella época, y ya no os digo nada si fuera a subir a una carreta, ¿vale? Que se irían pegando por todos los lados, sería un impedimento muy grande. Yo no creo que los Bowies de aquel entonces fueran tan grandotes, tan sobredimensionados como nos gustan ahora, que muchos los tendréis en mente de los que estoy diciendo, ¿vale? Pero sí serían unos cuchillos muy grandes. Serían unos cuchillos francamente grandes. Puede que de ahí venga eso de los 30 centímetros, que lo tengo que investigar. Y tendría que ser esa herramienta que sirviera para todo. Y aquí viene un poco desatar el nudo gordiano de toda la historia. Ese nudo que parece ser que estábamos contando la historia y que ese nudo no se iba a poder desatar, ese nudo gordiano, pues aquí a lo mejor sería el momento de que dejara de ser nudo gordiano y sí que se pudiera desatar, ¿vale? Del porqué de esos cuchillos, que yo creo que hay que planteárselo para entender un poco a lo que era en sí el cuchillo Bowie. El cuchillo Bowie tenía que ser un multipropósito, pero un multipropósito en serio y de verdad. Pero un multipropósito para la vida en el oeste, en ese tipo de oeste en el que estamos hablando. Entonces no nos valdría que fuera un multipropósito, pues como nos gustan a lo mejor hoy en día, más comedidos, de tamaños más reducidos. No, tendría que ser un cuchillo poderoso, porque tendría que ser un cuchillo que sirviera para desollar búfalos, para, como pasaba con la famosa marca de cavar, para pelearte con osos, para pelar madera para construir una cabaña, para pelar madera y afilarla para clavar estacas, para ir montado a caballo y soltar de esa cerca a esa pieza de ganado que se había quedado enganchada en el alambre de espinos, para pelearte con los maleantes que te venían a robar caballos o que te aparecían a mitad de la noche en tus posesiones, en tu granja. Tenía que ser ese cuchillo, un cuchillo que fuera polivalente de verdad, hasta para una riña tabernaria, ¿vale? Porque era la sociedad que era. Tenía que ser un cuchillo polivalente de verdad para aquella sociedad y para aquel tipo de vida. Entonces, pues el Bowie tenía que ser un cuchillo poderoso y de un tamaño, volvemos a repetir, ya no quizá, y puede que sí que hubiera gente que los llevara, no, tan sobredimensionados como nos gustan hoy en día, y reitero que puede que sí que hubiera alguno que llevara un cuchillaco que pareciera un sable de samurái, ¿vale? Pero normalmente yo creo que serían cuchillos grandotes y poderosos, incluso hasta para lo que hemos dicho, pelar madera, sacarle punta a la madera. Ellos eran bastante prácticos para hacer leña, lo sabemos que utilizaban el hacha, ¿no? Pero bueno, pero también que sirviera pues para esas prácticas que hoy en día llamamos bushcraft, ¿vale? Nunca mejor dicho, porque es el sitio de origen, para que cuando iban con en lo que aquí llamamos transhumancia, para que cuando iban en los desplazamientos de las grandes manadas de caballos o de ganado, y iban como vaqueros, pues por las noches, cuando montaban el campamento de fortuna, cuando los hemos visto, la silla de montar a caballo como cabecera, toldos sujetos de las carretas y tal, pues para desde cortar palos para hacerse la leña, hasta rajar madera, arreglar toldos, cocinar, partirse la comida, yo qué sé, todo lo que se me puede ocurrir de ese tipo de vida, ¿de acuerdo? Hacer labores del tipo que sea, arreglar cueros, arreglar mantas, arreglar sillas de montar, ¿vale? Pero que ese mismo cuchillo les tenía que servir al día siguiente pues para partir ese trozo de alambre en el que una de las reses se había quedado enganchado. Yo he hecho esfuerzos por intentaros transmitir lo que os quiero transmitir. Yo espero que me hayáis entendido. Un Bowie y cualquier cuchillo análogo de aquella época
O sea, cualquier coetáneo de aquella época, de la época del Bowie y anterior al Bowie, aquellos cuchillos tenían que ser unos cuchillos multipropósitos, poderosos, fuertes, y que al portador que lo llevaba le sirviera absolutamente para todo. ¿De acuerdo? Y nada, esto era un poquito el perfil que quería hacer, porque bueno, también a veces nosotros, yo entiendo que casi todos los aficionados a la cuchillería sabemos mucho de estas cosas porque las hemos leído, pero a veces se nos olvida de que hay gente que viene a ver nuestros vídeos que a lo mejor no está tan habituado con este mundillo o con las historias de este mundillo, ¿vale? Y también que hay que tener en cuenta de que hay mucha gente joven que está llegando, muchos chavales jóvenes que se están incorporando a nuestro mundo y a nuestras actividades y que devoran los vídeos de todos. No creo que mis vídeos de mi canal, sinceramente, porque soy, ya lo sé, hago los vídeos muy largos y para la gente joven que está acostumbrada, ¿vale?, a los vídeos cortos y rápidos, que para eso YouTube ha sacado los shorts, ¿vale? No creo que mucha gente joven se pare a ver mis vídeos, ¿vale? Pero si alguno de los que está empezando con la afición se para y los ve, pues también darles unas nociones, que tengan unos sitios, ¿vale?, donde encontrar estas nociones que la mayoría de los que practicamos esta actividad y este deporte pues conocemos de una y otra medida. Y bueno, y luego porque a lo mejor las cosas las conocemos, pero no nos paramos a plantearlas, ¿no? Nos encantan los Bowies, nos encantan otro tipo de cuchillos, ya lo digo, coetáneos, más o menos de la misma época, pero por inercia nos gustan, nos encantan para el monte y tal, pero a lo mejor no ha llegado ese momento a veces, o sí, de pararnos y decir, a ver, estos cuchillos, ¿por qué? El porqué de estos cuchillos, ¿de dónde venían? ¿Para qué eran? ¿De dónde vinieron? O sea, el otro día decían muy acertadamente en otro canal que el Bowie era un macho riojano. Lo estuve viendo yo lo reconozco. Yo veo todos los vídeos que puedo ver, pero además vídeos que están colgados desde hace muchísimos años, porque yo en el vídeo de presentación del canal, ahí está, lo dije, yo no he venido aquí a enseñar nada nuevo, ni a descubrir la pólvora mojada, al revés. Yo tengo mucho que aprender y yo aprendo mucho de mis compañeros de youtuber, que poco me gusta decir que lo de youtubers, pero bueno, yo aprendo mucho de mis compañeros de otros canales, ¿vale? Aprendo mucho, o sea, en eso soy sincero y humilde. Yo veo los canales de todo el mundo para aprender de ellos, ¿de acuerdo? Entonces decían en uno de esos canales que el Bowie en parte era un macho riojano sobredimensionado. Pues sí, pues es que no faltaría razón. No faltaría razón, porque México fue provincia española, ¿vale? Protectorado español. No tenían el reconocimiento de colonia, ¿eh? Y ahí ya no, ya eso ya sí que es un tema histórico. No se le daba la imagen esa de colonia. Era pues como un protectorado, como una provincia española, ¿vale? Entonces México fue español. ¿Y quién iba a México? Pues los curas y los soldados y los agricultores españoles, que muy al principio pues llegaron a México. Estamos hablando de que el Álamo era una abadía, señores. El Álamo era un convento, una misión de los franciscanos en México. Su nombre era San Antonio de Béjar, ¿vale? Entonces, pues claro que llegarían machos riojanos a México y a Texas y a la Florida. ¿Cómo no van a llegar machos riojanos? Pues claro que sí. Igual que llegarían cuchillos de carnicero alemanes, cuchillos también no sé qué ingleses, o sea, y esos son los cuchillos que fueron evolucionando en el lejano oeste. Y el fin, pues el fin, aquella vida tan dura, aquella vida tan cuesta arriba, aquella vida en la que literalmente se trabajaba de sol a sol, pero que les prometía
una nueva vida, porque aunque era un costoso, aunque era dificultoso, aunque llevaba mucho riesgo, aunque llevaba mucho trabajo, tenían una perspectiva de futuro, cosa que no tenían en absoluto en la vieja Europa que habían abandonado. ¿De acuerdo? Ya luego, esto no se le puede aplicar exactamente a las generaciones que ya fueron de segunda, de tercera, de cuarta generación, pero los pioneros en un principio, pues así fue. No hay que olvidar nunca, por ejemplo, que los indios apaches, ¿vale? Por eso lo que contábamos el otro día de Jerónimo, ¿vale? El otro día cuando hablábamos del séptimo de caballería, de toro sentado, de caballo loco, y se hizo la alusión a Jerónimo, los apaches fueron aliados de los españoles. Los apaches se dejaron cristianizar por los españoles porque en sus territorios los misioneros que fueron tuvieron la mentalidad un poco más abierta y les dejaron compartir las dos religiones, bueno, que practiquen también su religión mientras que vengan también a misa, ¿vale? No exactamente así, pero por explicarlo, claro, bueno, ellos que practiquen sus ritos y que hagan lo que quieran, pero que luego los domingos cuando yo toque la campana vengan aquí a misa, ¿vale? Y por eso los apaches hablaban español, por eso Jerónimo hablaba español, ¿vale? Y claro, ¿quién eran los grandes enemigos de los apaches? Los comanches. Los comanches que estaban más al norte y eran más grandes que los apaches. Y los comanches pues tenían sus alianzas pues con otros estados, ¿vale? Pero estamos hablando de un México, estamos hablando de un Texas, estamos hablando de un cuchillo Bowie, estamos hablando de ese tipo de vida, la del lejano oeste, y todo está entrelazado por ese hilo invisible que se llama la historia, la evolución de la historia, y hasta dónde hemos llegado hoy. Aquí hay muchas teorías. Algunos podréis estar de acuerdo conmigo y otros, pues, simplemente no estaréis de acuerdo conmigo. Pero si nos abstraemos de los cuchillos y nos centramos en otro elemento que llevamos los españoles, que fueron los caballos, las naciones indias no tuvieron caballos hasta que aparecieron los españoles, ¿vale? Y fijaros la eclosión y la evolución que tuvieron los caballos en América. Pues ¿por qué no los cuchillos exactamente igual? Los cuchillos del lejano oeste fueron los cuchillos que se llevaron desde Europa a América y que allí evolucionaron. Y que el Bowie, como hemos llegado al final, cabría la posibilidad de que fuera un gran macho riojano, pues ya hemos visto que históricamente pues tendría muchas posibilidades. Pero también podría ser un gran cuchillo de carnicero alemán, ¿de acuerdo? O un cuchillo de monte austriaco, o un cuchillo para despiezar el pescado danés, ¿vale? O sea, puede ser la evolución o juntarse varios, ¿vale? Yo tengo un cuchillo de grandes dimensiones de carnicero alemán, ¿vale? Que heredé, que vino, que lo compré de segunda mano en el puerto de no sé qué, de un alemán que me lo vendió, pero he visto este que tiene la evolución de un macho riojano, coño, y si a este cuchillo de grandes dimensiones yo le hiciera esta forma porque he visto que funciona a este tipo cuando lo ha manejado, pues puede que así también surgiera en la cabeza de Bowie, que ya hemos visto que no solo fue la cabeza de Bowie, sino del artesano al que Bowie le hizo llegar sus ideas, pues puede ser que fuera el origen. Pero sobre todo, yo creo que el origen era la necesidad. Ese cuchillo multipropósito de unas dimensiones poderosas, de un tamaño poderoso, que le sirviera para ese tipo de vida que llevaban. Sin más, vamos a pasar a ver la propuesta de cuchillo del canal del día de hoy, que estoy seguro que os va a gustar. Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho. Es una de mis niñas bonitas y tiene algunas curiosidades. Bueno, pues el cuchillo que vamos a ver en un principio es de la casa Acero. Todos sabéis que Acero es una de las marcas que tiene la empresa Alfa Industrias, cuchillera de Albacete.
¿vale? Sabemos que tiene firmas diferentes y una de ellas es acero y otra es salamandra. Pues en un principio sabemos que es un cuchillo de la casa Acero. Abrimos la caja, ¿vale? Y lo primero que nos encontramos, ¿qué es? Nos encontramos un papel, efectivamente, de la industria Alfa, que es la matriz de la casa Acero. Y dentro nos encontramos este cuchillo. Vamos a sacarlo y os lo vamos a poner aquí. Y esta es la primera sorpresa y la primera particularidad de este Bowie, que siendo de la casa Alfa Industrias, en los catálogos, en todos los sitios, aparece como que es un modelo de la firma Acero. Y si veis ya lo que hay troquelado en la funda del Bowie, vemos claramente que es un Bowie. Si veis lo que hay troquelado en la funda del Bowie, ya os podéis empezar a figurar lo que os quiero decir, y es que viene troquelado con la firma de Salamandra. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, es un cuchillo que en su día, cuando lo encargo a Alfa Industrias, por supuesto, pensando que me va a llegar el cuchillo de la firma Acero, y cuál es mi sorpresa, que me llega con el troquel de Salamandra. No pasa nada, y al revés, a lo mejor a mí hasta en su momento me agradó más. ¿Por qué? Porque es una rareza. Y ya sabéis cómo somos los coleccionistas. Los coleccionistas somos una especie rara avis, ¿eh? Y todas estas cosas raras y fuera de lo normal nos llaman la atención e incluso nos gustan. Yo, por supuesto, he conservado los catálogos en los que figuraba como un cuchillo de acero, y los catálogos coetáneos, como Salamandra no ofrecía este modelo de cuchillo, dejando claro, como estamos dejando claro desde un primer momento, que son todos de la misma empresa, Alfa Industrias, ¿de acuerdo? De Albacete. Pero bueno, tiene esa curiosidad, que aunque en catálogos e incluso en revisiones de vídeos para estados americanos sale como acero, y yo he visto vídeos de revisión de este Bowie con el troquel de acero y con la firma de Acero. Cuando yo pedí mi unidad, me llevé la sorpresa de que me lo encontré con el troquel de Salamandra. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor este cuchillo en concreto iba a un mercado de exportación en el que la firma había decidido que la unidad, todo esto sabemos bastante de otras firmas, ¿vale? Que determinadas unidades fueran como Salamandra en vez de como Acero, o al revés, las de Acero decidieron exportarlas y que las que se vendieran aquí en España fueran con el troquel de Salamandra. Sabemos todos que es la misma fábrica, pero la curiosidad es que tengo un Bowie de un modelo que, aunque en los catálogos aparece como la firma de Acero, yo lo tengo como Salamandra. La funda es muy simple, pero de una calidad muy maja. Sí, la he olido. Si es que ya sabemos que todos hacemos eso. He olido la funda de cuero para oler el olor de cuero, y es un cuero, ya solo en la calidad, en el tacto, pero aparte es que se ve que es un cuero de gran calidad. Tiene un taliz muy amplio, como a mí me gusta. Aquí pasa más aún de un ceñidor militar, ¿vale? Abierto para que no bascule a los lados cuando está metido en el ceñidor, ¿de acuerdo? La parte de arriba más ancha. La verdad es que los pespuntes muy bien cosida la funda, muy bien acabada, con el troquel. Luego lo veréis más detalladamente en las fotografías del vídeo, de Salamandra, y aquí tenemos el cuchillo.
Otra sorpresa más que me llevo del cuchillo y muy grata sorpresa. Ahora voy a acercar el objetivo y no voy a tocar el cuchillo para intentar que no se desenfoque. Luego lo veréis bien en las fotos. Fijaros qué cachas tiene el cuchillo. Yo pensaba que estas cachas, según la propaganda de Acero, me iban a llegar totalmente negras, porque las cachas de este cuchillo son de ébano. Y yo toda la propaganda y todos los vídeos de revisión, todos los catálogos, lo había visto como ébano negro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la sorpresa que me llevo cuando me llega mi unidad, aparte de lo de Alfa Industrias? El veteado de la madera, y que resulta que me viene en un ébano veteado. Y además un ébano veteado, que luego lo veréis en las fotografías, aquí la luz artificial no lo deja ver, un ébano veteado francamente muy bonito. Volvemos a abrir el objetivo. Bueno, es un cuchillo Bowie, ni más ni menos. Afalcatado, ya sabéis, vais a decir, si no te gustan los afalcatados, vamos a ver, pero yo no soy un talibán, ¿eh? No soy un radical al extremo. No son mis favoritos los afalcatados, pero si hay un modelo de cuchillo, y los Bowies, ya me pasa con varios de los Bowies que tengo, que el cuchillo es afalcatado, pues no por eso desprecio al cuchillo. Con sangradera, la famosa sangradera, que no vamos a volver a discutir para qué es. Tiene un pequeño recazo, ahí lo veis, ¿vale? Tiene su guarda de Bowie, las cachas de madera van remachadas, tiene un agujero para el cordón fiador con un pasador tubular, muy bonito, le da muy bonito. Bowie con un filo cóncavo, con un filo cóncavo, un microfilo muy cortante, y tiene aquí un falso contrafilo. En este caso no va tan afilado como el Bowie más pequeño de la casa Book 119 que vimos en días anteriores. Tengo que tener un cuidado porque corta un Bowie muy penetrante, ¿de acuerdo? Y no es clip point, es drop point, ¿vale? Con un falso contrafilo, volvemos a decir, vaciado cóncavo. Vais a oír de vez en cuando a mi hijo, porque lo tengo aquí al lado hoy, y claro, ya sabéis lo que pasa con los chiquillos, que los chiquillos no pueden estar callados, o sea que mis disculpas, pero es lo que hay. Un grosor importante de ancho de hoja, ¿vale? Y el veteado de este lado, que también es precioso. Vamos a ver siempre, como pesa mucho lo tengo que sujetar, el agarre del cuchillo. Si os fijáis, sobra mango, yo tengo la mano grandota, sobra mango por todas partes, desde mi dedo hasta la cola de pez, sobra mango por todas partes. Yo hubiera agradecido un poco más de material aquí de agarre, ¿de acuerdo? Las cachas un poquito más anchas, pero bueno, tampoco son muy escuetas, ¿de acuerdo? Y la ergonometría o la geometría de un típico mango cabo con las cachas de un Bowie. Os quiero enseñar un poquito más de cerca el veteado de la madera. Ya os dijo que fue para mí una sorpresa, pero una grata sorpresa. Esta es una de las cachas y esta es la otra cacha. Ya hemos dicho que son de ébano veteado, no ébano negro, ébano veteado. Una verdadera preciosidad de cachas que luego las podréis ver mejor en la galería fotográfica. No vamos a insistir en el tema de las sangraderas porque todos tenemos muchas teorías. Sobre las sangraderas hay 2 o 3
teorías, cada vez que hablamos de ellas, todos decimos, pues sirven para esto, sirven para lo otro, pero en fin, yo siempre he pensado que lo más razonable es efectivamente para que una vez que penetra el cuchillo, sea para un fin o sea para otro, entre aire dentro del corte o la penetración que se haga, ¿de acuerdo? Que no se produzca un vacío, sino que entre aire por la sangradera. Es la teoría que yo siempre mantengo como más plausible. Los fines para que entre aire hay varios, ahí ya siempre entra los criterios de cada cual. El cuchillo sin la funda pesa 270 gramos. Con la funda pesa 365 gramos. Y vamos a ver cuánto mide el ancho de pala. Y el ancho de pala, como podéis ver, es de 5 milímetros, medio centímetro. Ya ha terminado el fútbol, señores. Ya empiezan los cafres de los claxons. Vamos a ver lo que mide el ancho del cabo del cuchillo con las cachas y mide 2 centímetros con 1 milímetro. Vamos a ver si acabamos las mediciones rápidamente, porque ha terminado el partido del Mundial y no sé si entre mi hijo y los futboleros nos van a dejar terminar la revisión del cuchillo. Como veis, lo que veníamos hablando. La totalidad del cuchillo mide 30 centímetros y lo que es la hoja del cuchillo hasta la guarda mide 18 centímetros. ¿Cuánto tiene de filo útil y afalcatado? 17 centímetros. Todo esto siempre respetando las medidas del fabricante. ¿Cuánto mide el ancho de pala en su zona más ancha? Pues vemos que mide más de 4 centímetros. Y no quería finalizar este vídeo sin así por encima, a vuela pluma, a pulso, enseñaros la comparativa con el Bowie que vimos ayer. Los dos son Bowies, pero de diferente tamaño.